El otro día estaba haciendo mi planeación financiera, la cual llevo en este cuaderno color azul, que para mí el azul significa dinero. Y me surgió la duda, ¿desde cuándo me empecé a estresar por el dinero? ¿Y por qué? Entonces me puse a escribir al respecto y aquí les dejo mi análisis. Espero les sea de utilidad para hacer el propio. Hola a todos, ahora sí, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Fernando Menchaca y hoy vamos a intentar descubrir desde cuándo me estreso por el dinero y por qué. Les contaré aquí mi historia y a la conclusión a la que llegué. Espero les sea de utilidad para hacer su propio análisis. Antes de entrar en el tema, me gustaría mandarle un saludo a una ex compañera de la primaria que me sugirió hablar de dinero y mercadotecnia. En este video vamos a tocar el tema de la mercadotecnia. No diré el nombre de ella para no invadir su privacidad. Le pondremos Carolina, ¿vale? Un saludo, Carolina. Gracias por ver todos los videos que he subido. Ahora sí entremos en materia. Para entrar en materia, pues me tengo que ir varios años atrás en mi vida para identificar ese momento. Me fui varios años atrás hasta identificar el momento en que inició esta travesía sobre estresarme por el dinero. Y aquí donde me parece que identifiqué que me empecé a estresar por el dinero. En el 2003 yo conseguí la beca para estudiar en el TEC de Monterrey, que ya les he mencionado, hasta el cansancio, lo sé. Y tenía que pagar el 10% restante de la colegiatura, que en aquel entonces debieron haber sido unos 6,000 pesos. Y les digo, 2003, yo tenía 18 años, hagan sus cuentas, y tenía sueños, metas que quería cumplir. Me gano esta beca, inicio el proceso para ingresar, voy a Tampico con mi papá, con mis papás, mi hermana, a visitar y a buscar casa donde vivir, porque yo no tenía familia ni amigos en Tampico, nadie prácticamente. Entonces recuerdo perfectamente el día que andábamos buscando casa y no encontrábamos una casa. Y me acuerdo que mi papá me dijo, piensa muy bien la decisión que estás tomando, porque yo no te voy a poder apoyar con la renta de una casa, con libros, con colegiatura, con comidas. ¿Sí? Yo no voy a poder. Entonces piensa muy bien lo que vas a hacer, porque no te vaya a pasar que te quedes a mitad del camino. Y la verdad es que esas palabras las sigo teniendo en mi mente. Y por mucho tiempo le guardé un sentimiento negativo a mi papá por eso. Ahora entiendo muchas cosas, y más ahora con lo que les voy a platicar. Pero en aquel entonces no lo entendía. O sea, no entendía por qué me decía eso. Si cualquier otro papá o mamá estaría muy feliz porque su hijo consiguiera una beca en el TEC de Monterrey. Y no era la primera vez que me lo decía mi papá, me lo dijo desde que terminé la secundaria y pasé a la prepa. Esa fue la primera vez que me lo dijo, que no me iba a poder apoyar. Y como siempre dicen, las crisis te motivan a ser mejor. Y aquel entonces que me dijo de la secundaria a la prepa que no iba a poderme apoyar, pues en aquel entonces yo decidí aprender a hacer los churros de harina que él hacía y vendía, y me puso un puesto de churros.
Entonces con eso yo pagué los libros de la prepa, las colegiaturas, que no eran nada comparado con la del TEC Monterrey. Y, y me lo volvió a decir ahora que estaba por entrar al TEC de Monterrey, de que no me iba a poder apoyar. Sé que tenía razón porque hasta ese momento yo había estudiado en escuelas públicas y no se compara el gasto en una escuela pública con el gasto en el TEC de Monterrey a un becado, perdón, al 90%. O sea, ese 10% correspondía a 6,000 pesos semestrales, cuando en la prepa pagaba 800 pesos al semestre a lo mejor, incluyendo los libros. Entonces, pues sí, haciendo cuentas, yo creo que un semestre en el TEC de Monterrey estudiando fuera representaba 10,000% más de lo que yo gastaba cuando estaba en el Mante, que es donde yo vivía, y estudiando en una escuela pública. Entonces, pues sí era muy grande la diferencia con respecto a mi vida a ahora en el TEC. Pero bueno, aún así, con esas palabras de mi papá, decidí entrar. Yo durante toda la prepa, les digo, ya tenía el puesto de churros y trabajé los 4 años, los 3 años que estuve en la prepa, trabajé en el puesto. Y cuando terminé de estudiar la prepa, tenía ahorrados yo creo que 12,000 pesos que mi mamá me guardaba. Los atesoraba como su mayor tesoro, ¿no? Eh, y cuando me tengo que ir a vivir a Tampico, pues de esos 12,000 los usé para pagar la renta, el depósito, comprarme ropa, porque en la preparatoria era de uniforme, llevaba uniforme de lunes a viernes, entonces realmente ropa para ir a la escuela que no, en la cual no se usaba uniforme, para ir al TEC en el cual no se usaba uniforme, pues no tenía. Tenía a lo mejor 2 pantalones de mezclilla, un par de camisetas, entonces, y no sabía qué tipo de ropa llevaban en el TEC de Monterrey. Entonces me acuerdo que pues me compré como unos 4 o 5 pantalones de vestir, unas camisas, unos zapatos, un cinturón, y pues me fui a vivir a Tampico con ese ahorro inicial que tenía. Eh, la ventaja de este inicio fue que yo entré en un curso de verano y pues ahí me di cuenta que la ropa que había comprado no era la adecuada para ir a la escuela, ¿no? Todos iban en jeans, en playera, en tenis, y bueno, ya la había hecho y ni modo. Así me las apañé, pues yo creo que un año prácticamente. Así fue durante mi entrada al TEC de Monterrey. Hasta ahí todo bien. Eh, Les digo, mi papá pues sí me hizo esa aclaración, no te voy a poder ayudar. Sí me compró al inicio una laptop que ocupaba, la cual me sigue cantando hasta el día de hoy. Papá, te amo mucho, lo tenía que decir. Me sigue cantando esta laptop después de 20 años o más de que me la compró. Eh, entonces, les digo, llego al TEC de Monterrey, empiezo a vivir la experiencia de vivir en el TEC de Monterrey, ver pues cómo las demás personas vivían, es decir, los que sí podían pagar una colegiatura en el TEC de Monterrey, qué tipo de ropa vestían, qué marcas usaban, iban en coche, qué marcas de coche, a qué clubes iban, sus casas enormes, bonitas, sus muebles de marca. O sea, empiezo a vivir toda esta experiencia del TEC de Monterrey.
Y aquí es donde entra el concepto de la mercadotecnia. Un muy buen ejemplo de la mercadotecnia es la vida como estudiante en el TEC de Monterrey. O sea, ves una pasarela de marcas, diseños, colores, coches. Y eso que el campus era pequeño, no me quiero imaginar el de Monterrey o el de la Ciudad de México. Entonces, esta mercadotecnia funcionó en mí, funcionó. Porque ahí fue donde empezó mi camino hacia estresarme por el dinero. Les digo, antes de esto, durante los 3 años de preparatoria, yo ahorré todo lo que trabajé y estaba guardado, lo tenía mi mamá guardado. Cuando llego al TEC de Monterrey, pues empiezo a ver todo este mundo. Yo no tenía los recursos para comprarme ropa de marca, zapatos de marca, nada de este tipo de cosas. Pero aún así, empecé a comprarme ropa mejor o de mejor calidad, digámoslo, cuando antes yo vivía con 2 jeans y 3 playeras. Y empecé a ir al gimnasio, a pagar una mensualidad en el gimnasio, a comprarme proteína, a salir de antro, cuando en mi vida había salido de antro. Entonces, aquí empezó mi aspecto financiero a desbalancearse. Porque antes de esto, yo había optado siempre por ver a futuro. Les digo, durante 3 años ahorré prácticamente todo lo que había trabajado para llegar al momento de estudiar. Pero ya estando en el TEC de Monterrey, y aún cuando todavía trabajaba, por el que les comenté en un video tan anterior que yo iba los fines de semana a El Mante y en vacaciones y trabajaba en el puesto de churros, pues ya no me alcanzaba el dinero. O sea, empecé a gastar en este tipo de cosas por la necesidad de ser aceptado o de entrar en un grupo, en lugar de planear el futuro, en lugar de ahorrar para terminando la carrera que sigue. Porque incluso cuando termino la carrera, no tenía para pagar el título. Y en ese momento me acuerdo que le tuve que pedir a mi papá 10,000 pesos. Nunca le había pedido nada en 5 años. Y en ese momento le tuve que pedir 10,000 pesos para pagar el título. A regañadientes me los dio, pero les digo, yo no me preparé para terminar el TEC de Monterrey. El día que terminé el TEC de Monterrey, terminé sin un peso. Y el TEC de Monterrey tampoco me preparó para lo que venía después de graduarme. Y no responsabilizo al TEC de Monterrey en nada de lo que he comentado en este video. Yo recomiendo ampliamente estudiar en el TEC de Monterrey. Lo volvería a hacer y recomiendo a quien tenga la posibilidad de lo haga. Pero no me preparé ni me prepararon para lo que venía después. Yo siendo becado, con una beca del 90%, sin los recursos financieros para estar 1 año buscando trabajo o 6 meses buscando trabajo, cuando salgo del TEC de Monterrey, pues no había forma, se fue la luz, no había forma de que yo estuviera 6 meses en Tampico buscando trabajo o me fuera a otra ciudad más grande para buscar trabajo, porque no me preparé, no ahorré para esos momentos. Entonces, ahí es donde, les digo, empezó toda esta travesía de estresarme por el dinero. Porque si bien es cierto, conseguí un empleo a los meses de haber terminado el TEC de Monterrey, a los 6 meses a lo mejor, yo ya estaba enrolado en esta mecánica de dejarme guiar por las marcas de ropa, por tener buenas cosas, en lugar de pensar en el futuro. Y les digo, ese fue el inicio de esta travesía. Aunque también les digo, tuve que pedirle a mi papá un dinero prestado para el título.
que a regañadientes me lo dio, y aquí les quiero comentar el otro lado de la moneda. Cuando yo terminé la preparatoria, que tenía estos 12,000 pesos ahorrados, los tenía ahorrados para lo que venía, para estudiar. Si yo no hubiera arriesgado esos 12,000 pesos en irme a Tampico, pues me hubiera perdido de muchas experiencias y mucho crecimiento. Entonces, sí está bien también ahorrar. Es la mejor alternativa para estar mejor en el futuro. Pero una vez que has ahorrado, tienes que identificar aquella alternativa en la que puedes invertir esos ahorros y que te puede redituar más en el futuro. Porque les digo, mi papá a regañadientes me facilitó ese dinero porque él aún hoy en día tiene su dinero ahorrado y le cuesta invertir o aprovechar alguna oportunidad nueva de negocio. Porque sí, así lo ha aprendido a lo largo de su vida. Y es comprensible, les digo. Yo antes no lo entendía, pero ahora lo comprendo. Ahora comprendo que para él es importante y es válido. Entonces, para terminar de concluir, les digo, mi travesía con respecto a estresarme por el dinero empezó el día que yo quise tener cosas que no podía comprarme. Y en lugar de administrar el dinero y de ahorrarlo para invertir cuando terminara de estudiar, me lo gasté comprando estas cosas que les he platicado. Esta ropa que al final, pues, no cuenta. Le digo, a mí siempre me ha abierto la puerta lo que sé. Nunca me ha abierto la puerta una camisa de marca, un traje de marca. Al final siempre quien me ha abierto las puertas ha sido por lo que sé, y se los agradezco infinitamente a todos. Sería imposible nombrarlos aquí. Pero me enrolé en esa mecánica de consumir cosas, ropa, artículos por pertenecer a un grupo, cuando hay otras formas de pertenecer. A lo mejor no a ese grupo, a lo mejor a un grupo que realmente pertenezcas tú. Entonces, aquí es donde les dejo mis recomendaciones para afrontar este tipo de situaciones. Una, cuando quieras comprar algo, ropa, celulares, electrónica, ve a la tienda, pruébatela, mídetela, pregunta precios, características, todo. Cuando hayas terminado, dirígete a quien te atendió, dale las gracias y dile, lo voy a pensar. Te das la media vuelta y te vas a hacer tus actividades. De mí te vas a acordar cuando te estoy diciendo que no te lo vas a terminar comprando, porque en realidad no lo necesitabas. Simplemente era la emoción del momento. Y ya viviste parte de esa emoción al probártelo, al preguntar precios, características, al verlo ahí, al ver cómo funciona. Ya satisfaciste esa necesidad o esa emoción inmediata. Al irte a casa y repensar con tu lóbulo frontal las cosas, ya terminarás no comprándolo. De mí te vas a acordar. 2. Cuando veas por internet artículos, ropa, electrónica que quieras comprar, haz lo mismo. Observa las características, las fotos, cómo se vería en tu casa, precios, compara, porque ahí es más fácil comparar. Llévalo hasta el carrito de compras que aparece ahí en la página y ahí déjalo. Y tampoco terminarás comprándolo. Se lo puedo asegurar. Tercero, gasta en aquello que te ayude a estar mejor preparado en el futuro, aquello que te aporte valor. Y aquí es donde el gasto termina siendo una inversión. Compra comida que te nutra,
compra ropa que si bien, si te vea bien, no merme tu economía. Compra electrónica que realmente uses en algo productivo. Un celular, si realmente no eres un influencer, pues no necesitas el mejor celular. Entonces, gasta o invierte en aquello que te permita estar mejor solamente. Y 4, por último, y creo que el más importante, ten siempre en mente el futuro. Porque tarde o temprano llega el futuro. Entonces, piénsalo así. Les agradezco mucho a quienes hayan llegado hasta el final del video. Perdón por los inconvenientes que tuve durante la grabación del mismo, pero me parece que era como quería que quedara. Así es que lo dejaremos así. Les mando un fuerte abrazo a todos y mis mejores deseos para que todos sus aspectos financieros mejoren. Nos vemos a la próxima. Bye bye.